comunicación con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias, a quien saludo cordialmente como siempre. Y le quiero preguntar a Luis Carlos Ugalde en este momento, ¿quién tiene razón? ¿El presidente López Obrador o el Instituto Nacional Electoral? Esto como resultado del choque que ha sacado chispas por el tema de las mañaneras, cuando el Instituto Nacional Electoral ha dicho con la Constitución en la mano que en tiempos electorales no debe haber propaganda política, debe suspenderse y por lo tanto las mañaneras no deberán no suspenderse, sino no transmitirse en todo el país, porque se considerarían actos de proselitismo a favor de alguna idea política, los programas de gobierno, etcétera. En cambio, el presidente dice que esta actitud del Instituto Nacional Electoral de cancelar las mañaneras es un acto de intolerancia, de censura pura, es un agravio, es un atentado al derecho del pueblo a estar informado. Vuelvo a preguntarle a Luis Carlos, y lo saludo de vuelta, ¿quién tiene razón, AMLO o el INE? Luis Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Tiene claramente razón el Instituto Nacional Electoral, y no es una interpretación, es la letra de la Constitución que dice que durante las campañas electorales deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental. Y las conferencias mañaneras del presidente comúnmente es una combinación de presumir logros de gobierno, atacar a sus adversarios, promover a la cuarta transformación, o sea, a su partido político, de tal forma que es innegable, es claro y evidente que son actos de propaganda. Sí, por supuesto que también hay información sobre la vacunación, hay información sobre otros temas, pero todo está mezclado, y al estar todo mezclado y el presidente además tener una constante deseo de polemizar, de criticar, de denostar y de polarizar, claramente estas deben suspenderse durante las campañas electorales. Esto es además, y esto es muy importante recordarlo, López Obrador, candidato a la presidencia en 2006, se quejó de Vicente Fox, y cuando el IFE en aquella ocasión que yo tenía el honor de presidir, fuimos y le dijimos al presidente Fox que tenía que guardar silencio. Y por cierto, en aquella ocasión no existía esta prohibición, pero le dijimos y él dijo lo mismo que dice hoy López Obrador: me están quitando mi derecho a expresarme, esto no se vale, en la democracia todos pueden hablar. Bueno, pues el IFE en 2006 introdujo un acuerdo de neutralidad para decirle al presidente que no debía entrometerse. Finalmente, después de mucho pleito, lo cumplió, y después, un año después, por la queja de López Obrador, se puso en la Constitución este precepto en el artículo 134, de tal forma que no es el INE, es la Constitución, y por lo tanto no hay duda de que el presidente tiene que suspender la difusión que hay de esas conferencias. Claramente el presidente puede seguirlas llevando a cabo, y los medios de comunicación pueden reportar los temas que se dicen en esas conferencias, pero hacerlo en tiempo real, hacerlo en una transmisión en vivo como se hace ahora, es como si el presidente todos los días llevara a cabo un mitin político en cadena nacional, y eso claramente afecta el cumplimiento de la Constitución. Constitución a la que el presidente se comprometió a respetar, a guardar y hacer guardar sus preceptos. Es decir, el presidente entonces, de sostener su pleito y seguir haciendo lo suyo, que es pelear, hacerse víctima, etcétera, ¿está atropellando la Constitución? Está violando la Constitución abiertamente. Y por cierto, hay dos temas. Uno es el de suspender las mañaneras, y también en la Constitución hay otro principio que aplica a los servidores públicos, que es el principio de neutralidad, que se dice que los servidores públicos no pueden estar opinando sobre campañas, candidatos, y de esa forma estar promoviendo el apoyo o no a partidos, candidatos o movimientos. Y eso es algo que aplica en todo momento.
Es decir, el presidente López Obrador, desde que opina todos los días sobre la 4T y sobre los adversarios y sobre las alianzas opositoras, está violentando la obligación de mantener una postura de neutralidad. Ese es uno. Y el otro tema es el que debe suspender sus mañaneras una vez que inicien las campañas, que eso será hacia el mes de abril y mayo. De tal forma que si el presidente insiste en que es más importante su derecho a la libertad de expresión, entonces va a crear un problema, porque entonces los gobernadores van a decir, pues yo también puedo opinar, y los presidentes municipales, y la elección se va a salir de control. Esto es muy peligroso, es un riesgo enorme. El presidente debe ser congruente con lo que pedía cuando era candidato, y que hoy como presidente no lo quiere cumplir, Pepe. Pues sí, estamos hablando de la elección del 6 de junio de 2021, en la que están llamados a participar 94 millones de mexicanos. Va a ser la elección más grande de la historia, 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores, casi la mitad de los gobiernos de los estados, 30 congresos estatales, casi la totalidad, son 32 entidades, y 1,900 ayuntamientos. Es decir, es una congregación ahí, un flujo de casi 3,000, más de 2,000 cargos de elección popular. Tú tienes la cifra exacta. Así es, Pepe, es una elección muy importante, y ojalá para beneficio y recordación de tu audiencia, en algún momento puedan transmitir una frase famosa de López Obrador que repitió en 2006, que era: cállese chachalaca. Así se refería López Obrador a Vicente Fox, y era justamente el ejemplo de que López Obrador decía que el presidente debía callarse. Bueno, pues ahora esto le aplica al presidente actualmente, que entonces era candidato. Ese cállese chachalaca era un grito de desesperación y de enojo de un presidente que fue muy imprudente, Vicente Fox. Pero reitero, Vicente Fox finalmente, a partir del 18 de febrero de 2006, cuando el IFE se le ordenó, decidió acatarlo. Ahora López Obrador está deseoso de no acatarlo, se quiere defender, a pesar de que ahora, a diferencia de 2006, ya está en la Constitución esta prohibición, Pepe. Fue muy rupestre aquella frase publicitaria de calificar a López Obrador como un peligro para México. ¿Te acuerdas? Eso fue un golpe brutal. Eso y el cállate chachalaca del expresidente, del excandidato en ese entonces de el PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, fue lo que, según expertos, analistas, como es tu caso, le pegaron a López Obrador y finalmente perdió la elección. Un hecho que hoy día, el hoy presidente López Obrador sigue alegando que se cometió un fraude, porque perdió la elección por 0.56% contra Felipe Calderón. Poco más de 230,000 votos fue la diferencia en un universo de millones. En fin, esa es la circunstancia, es lo que queríamos comentar contigo. Te agradezco mucho y vamos a estar. Son 21,368 cargos, 15 gobernaturas en disputa. Es lo que se va a dirimir el próximo 6 de junio de este año. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.